Hoy vamos a ver uno de los clásicos del terror paranormal. Hoy toca sobre El Exorcista de 1973, que hace tiempo recuerdo hice la del Exorcista Creyentes, que técnicamente son del mismo universo, pero hoy veremos donde todo empezó. Veremos la historia de la pequeña Regan, y cómo fue que vivió esta larga y demacrante posesión por parte del demonio Pazuzu. Y si quedas hasta el final del video te develaré unas curiosidades que muy probablemente no sabías. Toda esta historia nos sitúa primero en Irak, más exactamente en una excavación arqueológica. Aquí nos encontramos al padre Merrin. Él, mientras estaba en la excavación, encuentra una pequeña estatua, y la estatua era de Pazuzu, el demonio que será el villano de esta peli, el cual, para alertar más al padre, se le aparece en modo de estatua gigante. Esto se debía a que este señor ya tuvo historia en su pasado con este ente, pero eso es algo que veremos más adelante, ya que ahora pasamos a Georgetown, Estados Unidos. Aquí conocemos a Chris McNeil, una madre actriz, la cual ahora está filmando una película en la ciudad, y por cierto, el nombre de su hija es Regan. Y luego de conocer a esta bonita familia, conocemos al padre Carras, un padre de iglesia el cual visita ya a su anciana madre, la cual por cierto ya está muy débil y cansada debido a su edad, algo que le afecta a Carras, pero se niega a abrirse y expresarle algo a su madre, aunque muy en el fondo quiere permanecer más tiempo a su lado. Bueno, de vuelta a la casa de Chris, por alguna razón tiene una tabla de Ouija en la casa. Ella le pregunta a Regan de dónde salió esto, pero ella solo le contesta que la encontró ahí, en su ropero. Eso sí, le dice a su mamá que lleva tiempo jugando con ella, y que gracias a este está en contacto con un tal Capitán Hoodie. Ya esa misma noche, Chris de pronto se despierta por una llamada de su agencia de filmación. Y cuando cuelga se da cuenta de que Regan está durmiendo a su lado. La niña explica que está ahí porque su cama se movía mucho y no podía dormir. Además que, tras esto, Chris nota que se escuchan unos ruidos muy misteriosos desde su ático, pero ella solo atina a decir que son ratones. Ya al día siguiente vemos que Regan es sometida a diferentes análisis en el doctor. Algo normal, sí, pero lo anormal es que luego el doctor que examinó a Regan habla con Chris y le dice que durante el análisis su hija lo insultaba y atacaba sin razón aparente, algo que sorprende a su mamá, pero nuevamente termina minimizando la situación. Luego de esto volvemos con el padre Carras, el cual se encontraba en un hospital psiquiátrico, donde justamente se encontraba internada su madre. Él le dice que la sacará de ahí, pero ella ya no quiere verlo, además que le reprocha que ya no lo considera su hijo, palabras que atormentarán la mente del padre hasta sus últimos días. Ya más tarde de esto, el padre habla con su tío, el hermano de su mamá, y le pregunta por qué la tuvieron que meter en ese tan horrible lugar. Él dice que en este punto nadie puede pagarle un hospital privado, y con su sueldo de padre, poca cosa iban a poder hacer. Volviendo con Chris, esta se encontraba en su casa y había hecho una fiesta con sus amigos, pero mientras todos disfrutaban cantando junto al piano, aparece Regan. Ellos estaban pensando que los iba a saludar, pero sorprendentemente esta los insulta y de pronto se termina orinando en el suelo. Ante esto Chris la limpia y la lleva a su cuarto, pero cuando sale de la habitación de pronto la niña comienza a gritar desesperadamente, a lo que Chris regresa y ve con sus propios ojos cómo la cama se sacude sola y ya no entendía el porqué, por lo que al día siguiente la lleva a hacer más análisis al doctor, pero ella no quiere que le inyecten, dando mucha pelea en el consultorio. Eso sí, ahora quien minimiza el acto es el doctor, y le explica a Chris que la situación de su hija es algo mental, refiriéndose a que puede tener convulsiones, y es por eso que se movió como se movió la cama. Sin embargo, querían descartar eso haciéndole una tomografía, pero la cual no da resultados, pues los gráficos de su cerebro muestran que ella no tiene nada en su mente, solo para que días después los doctores vayan a casa de Chris, ya que la niña está cada vez peor, como más demonizada por así decirlo. Hasta la ven implorando por ayuda a su mamá, ya que siente como si la estuvieran hiriendo, y para remate sus ojos se ponen blancos. Inclusive golpea a uno de los doctores, dando ya recontra entender que su situación es algo más que médico. Pero a pesar de las evidencias super duper claras, los doctores le siguen insistiendo a Chris que sigue creyendo que el problema viene de su cerebro. Ella, enojada por la respuesta, se niega que su hija sea diagnosticada de loca, por lo que se termina regresando con su hija a su casa. Sin embargo, nota que el cuarto de Regan está con la ventana abierta y con una temperatura muy baja en aquel lugar, para luego salir de la habitación, solo para que cuando salga se entere que uno de los amigos de Chris acababa de morir en un accidente, donde cayó por las escaleras, y esto le acaba rompiendo el cuello, y resulta que estas escaleras eran las que estaban afuera de la ventana de Regan, y era por eso que su ventana estaba abierta, solo para que tras entender esto, Regan baje por la escalera, haciendo la arañita y escupiendo sangre. Tras esto vemos que un psiquiatra trata de hipnotizar a Regan, para poder hablar con la entidad que puede estar dentro de ella. No obstante, justo en ese momento el demonio toma el control y ataca al psiquiatra. Y al día siguiente de haber ocurrido esto, el detective de homicidios William Kinderman
busca al padre Carras para hablar de la muerte del amigo de Chris. Y la razón del por qué acudió ante él era porque el señor, cuando se rompió el cuello, en realidad la tenía tirando completamente hacia atrás, y por la forma en que cayó por las escaleras era prácticamente imposible que muriese con la cabeza en esa posición, dando a entender que habría algo más sobrenatural en este asunto, y por eso fue con el padre Carras. Además, vemos que un grupo de doctores le explica a Chris que quizá, y solo quizá, deberían intentar realizar un exorcismo a Regan, pues lo que sea que le esté pasando a su hija sobrepasa cualquier diagnóstico clínico o mental. Esta afirmación es incentivada cuando el detective Kinderman visita a Chris en su casa y le comenta el tema de la posición de la cabeza de su amigo muerto, para que apenas se vaya del lugar, Chris vea a su hija en una claramente habitación poseída, con todo volando y todo un caos en la casa, con Regan incrustándose la cruz en su entrepierna, lanzando a la madre contra el suelo y para remate volteándose la cabeza ella solita. Esto sin duda es algo muy grave. Es por eso que Chris al día siguiente le cuenta al padre Carras todo lo que ha pasado, induciéndolo a realizar un exorcismo, pero él le explica que esas cosas ya no se hacen hoy en día. Además dice que si es que quiere hacer un exorcismo necesitarán la aprobación del Vaticano, y para conseguir dicha aprobación necesitan llevarle pruebas verídicas de que Regan necesita hacer un exorcismo. Eso sí, planea ayudarla recolectando las dichosas pruebas, siendo que así conoce a Regan, pero para que esté calmada vemos que la han atado a su cama, de paso que tiene grandes cicatrices en su rostro. El demonio le comenta a Carras que él es en realidad del mismísimo diablo, a lo que Carras pregunta que si eso es cierto, ¿dónde está la niña? Y el demonio le dice que está ahí con ellos, en el mismo lugar que la difunta madre de Carras. Carras, sorprendido porque hayan mencionado a su madre, le dice que le diga el nombre de soltera de su mamá, pero el demonio no responde a esta pregunta, pero sí le vomita encima. Ahora, tras irse de la casa, Carras se queda pensando en Regan, por lo que otro día va de vuelta a visitarla, pero esta vez le echa agua bendita para que Pazuzu se calme, a lo que esta se retuerce de dolor. Esto causa que Regan empiece a hablar en una lengua extraña, por lo que Carras aprovecha para documentar todo esto, y cuando lo examina nota que en realidad Regan estaba hablando pero al revés, así que invirtiendo en la grabación logra entender palabras como déjala morir y el nombre del padre Merrin, que era justamente el que encontró la estatua de Pazuzu al inicio de la película. Pero antes de continuar con todo este desmadre que está causando este demoniocito, te recuerdo que este video está aquí gracias a Temu. ¿No te ha pasado que sabes que se acerca una fecha importante, como el cumpleaños de tu mamá o algún amigo y no sabes qué regalarles? ¿O tú que ahora que se vienen las vacaciones y quisieras hacer un viaje, pero el dinero apenas te alcanzará para poder comprar todo lo que necesitas para hacerlo? Pues te comento que ahora Temu está rebajando sus precios a un punto que serán prácticamente tontos si no lo aprovechas. ¿Que a tu madre le gustan las joyas pero no tienes mucho dinero? Pues en Temu puedes encontrar joyas desde menos de $1. Si necesitas ropa que parezca de diseñador para cualquier evento, en Temu hay ropa para mujeres, ropa para hombres, niños, niñas, perros, gatos, hámster, hasta caballos, imagínate. Y si usas el código que está en la descripción y el comentario fijado, obtendrás un cupón de 400 soles, junto a un 30% de descuento si usas el código que ves a continuación, a través del buscador en la app de Temu. Así que ya sabes, puedes ahorrar en grande con estos preciazos. Muchas gracias Temu por patrocinar este video. Bueno, ya al día siguiente la niñera de Regan llama al padre por teléfono y le dice que vaya a su casa. Esto se debía a que la chica había visto unas marcas en el vientre de Regan, y cuando las mira más a fondo ve que eran palabras en realidad. La niña se estaba comunicando a través de estas marcas, y lo que decía era ayúdenme. Esto causa que Carras hable con los superiores de la iglesia, presentando todas las pruebas que ha recolectado, pidiéndoles que él quiere ser quien realice el exorcismo. Sin embargo, estos quieren que alguien más experimentado exorcice a Regan. Eso sí, él si gusta puede asistir al exorcista, y si están atentos, o si adivinaron bien, el padre encargado de realizar este exorcismo es el padre Merrin. Es así como el padre Merrin llega a casa de Chris, se presenta con todos ahí y prepara el exorcismo. Además, el padre le advierte a Carras que por nada, pero por nada del mundo se le ocurra conversar con el demonio. Solo debe concentrarse en asistirlo e ignorar cualquier cosa que le diga el ente. Y dicho esto, el exorcismo empieza. Ambos padres atacan con todos sus textos bíblicos, mientras que el demonio los insultaba, escupía, pero ellos contrarrestaban con agua bendita, haciéndole gritar de dolor a aquel ente maligno, haciendo inclusive que la cama se eleve en el aire. Todos estos sucesos dejan atónito al padre Carras. Varios objetos que estaban alrededor de la cama se destruyen, las luces se encienden y se apagan, el techo se rompe y toda la casa se estremece, haciendo que las ataduras que contenían a Regan se rompan. Esto causa que Regan empiece a flotar lentamente, pero los padres logran bajarla y vuelven a atarla a la cama.
Eso sí, ya en este punto se nota que los dos ya están muy cansados de la situación, por lo que deciden tomar un receso. Es en ese momento cuando el demonio aprovecha y se hace pasar por la difunta madre de Carras. Esto claramente afecta al padre. Sin embargo, aún con ese dolor emocional y todo, no le hace caso, y mejor sale de la habitación a calmarse al lado de Chris. Ahí ella le pregunta si Regan morirá, pero él le contesta que no será así. De pronto, oyen que tocan el timbre de su puerta. Este era el detective Kinderman, el cual se queda con Chris. Pues tras esto, Carras, ya más concentrado, vuelve a subir al cuarto de Regan, pero para su sorpresa se termina encontrando con el cuerpo muerto de Merrin al borde de la cama, mientras Pazuzu solo estaba ahí, riéndose. Carras, harto de todo esto, jala a Regan y empieza a golpearla en el piso, exigiéndole que abandone a la niña y entre en su cuerpo de una vez. El demonio hace caso a su pedido y siente como el ente lo domina, pero él, con las pocas fuerzas que le quedaban debido al cansancio, se levanta y salta por la ventana, cayendo por las escaleras y tristemente quedará en las últimas ahí. Lo esperanzador de todo esto es que Regan ya por fin se encuentra bien y finalmente se encuentra a salvo de Pazuzu al lado de su madre. Ya unas horas después vemos a unos policías alrededor del cuerpo de Carras, además de un amigo de aquel señor, el cual nota que aún tiene mínimos signos de vida, por lo que se acerca a él y le dice que si quiere confesarse antes de irse. Él dice que sí, y de esta manera su amigo, que también era un padre, lo salva de sus pecados, logrando por fin la paz consigo mismo y el descanso eterno que tanto estuvo buscando Carras. Tras estos sucesos, unos días después, vemos que Chris y Regan estaban preparando sus cosas, y es justo ahí donde nos damos cuenta que Regan no recuerda nada relacionado a Pazuzu, y mucho menos recuerda al padre Carras, para seguido paso de despedirse de la niñera e irse de la ciudad para siempre. Pero tú, aún no te vayas para siempre, pues ahora veremos las curiosidades de la película. Primero, te cuento que durante la filmación, para conseguir este efecto visual de Bao saliendo de la boca de los actores durante la escena final en la habitación de Regan, la producción instaló unidades de aire acondicionado que bajaban la temperatura del set a menos de 4 grados centígrados. Esto claramente era súper incómodo, especialmente para los actores, los cuales tenían que hacer sus escenas con un simple vestuario, mientras que el resto de la producción estaban súper abrigados. Y peor para Regan, la cual en este momento solo tenía un simple vestido. Otra curiosidad del exorcista es que el set de la casa de los McNeil, ubicada en Georgetown como sabemos, se quemó por completo de manera misteriosa durante la producción de la película. Esto claro causó un retraso en las grabaciones que duraron más de un mes y medio, y lo único que se salvó fue la habitación de Regan, justamente donde suceden gran parte de las escenas de posesiones y su posterior dominio por Pazuzu. Curioso, ¿no les parece? Otra curiosidad es que la película del exorcista, como sabemos, se basa libremente en la novela de William Peter Blatty, la cual se inspiró en un exorcismo real en el año 1949 a un niño identificado como Robbie Mannheim, solo que a diferencia de la película, la posesión no involucró a una niña, sino a un adolescente. Y como última curiosidad te cuento que debido al violento y riguroso trabajo físico en la cama y con los arrestos durante las grabaciones del exorcista, Linda Blair se llegó a lesionar gravemente la columna vertebral, siendo que tuvo que someterse a fisioterapia intensa por el tema de sus lesiones, algo que sabríamos varios años después del estreno de esta película. Y como conclusión te digo que esta peli vale completamente la pena ver. Es algo larga, eso sí, pero siendo una película que salió hace más de 50 años, transmite una incomodidad digna de una muy buena peli de terror. Los personajes esperanzadores, como lo es el padre Carras, son gente que a pesar de sus oscuridades personales, buscan que brote la luz en quienes más lo necesitan, tal cual lo fue Regan. Además, me he enterado que el universo del exorcista tiene varias películas. Hace un tiempo atrás hice la del exorcista creyentes, que sería algo así como un Exorcista 4, además de varias precuelas y una serie de televisión. Así que si quieren que traiga todo eso al canal, apoyen con un like, suscríbanse y no olviden de ver estos otros videos que sé que les encantarán. Y bueno, ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Chao chao.